Muy buenas tardes. Un encuentro más de En la adolescencia. Mujeres con historias para contar con este espacio recién estrenado en este 2023. Felices porque estamos llegando al final de esta primera temporada de este espacio, orientado especialmente a padres, madres, familiares, educadores y todo aquel adulto que convive con adolescentes, con estos jóvenes que están en una edad de mucha transformación y de mucho cambio. ¿Por qué nace y para qué nace en la adolescencia? En realidad porque somos mujeres dentro de la asociación, de la comunidad, con inquietudes, somos muchas madres y nos cuestionábamos cosas. Nos hacían llegar también las personas que siguen y que están integrando nuestra comunidad sus inquietudes, ¿no?, con sus hijos adolescentes. De ahí nace. ¿Y para qué nace? Nace con el objetivo de ofrecer contenido de valor, poder, desde profesionales que vienen a tratar temas concretos que afectan, influyen en la vida de los adolescentes y, por supuesto, en la vida de los adultos que acompañamos a estos adolescentes, para desmitificar la etapa de la adolescencia como algo malo, como algo negativo, como algo destructivo, y empezar a cambiar este paradigma, esta mirada del adolescente. Una etapa de transformación, de cambio, de querer descubrirse y descubrir el mundo de manera diferente a como lo hacen los adultos. Quizás nuestro adolescente nos pone en jaque porque nosotros olvidamos a nuestro propio adolescente que quedó en el baúl de los recuerdos, y al tener a nuestro hijo, a nuestra hija en esta etapa, nos confronta aquello que tenemos por resolver. Eso es lo que queremos y muchas cosas más. Ofrecer desde este espacio en la adolescencia con profesionales que vienen a tratar estos temas que nos tocan muchas veces a nivel emocional, porque no sabemos gestionar el conflicto, la dificultad que estamos viendo en nuestro hijo, no sabemos cómo acompañar, qué hacer, o nos volcamos en exceso agobiándolos y restándoles espacio. En la adolescencia lo que pretende es aportar luz, aportar esperanza, aportar contenido de valor para que cada persona pueda reflexionar o darse cuenta que estamos en un momento de mucho cambio y que esos adolescentes, que serán los adultos del futuro, requieren que los adultos de hoy nos hagamos corresponsables, cambiemos el paradigma para poderlos acompañar generando espacios de comunicación, de apertura, de escucha efectiva y de recordarnos que nosotros una vez también fuimos adolescentes. Y hoy tenemos a una invitada que para mí es muy querida, a ver si se puede sumar. eh, Carolina Garro, bienvenida. Hola, Buenas hola Mar. tardes. Buenas tardes, Mar. Muchas gracias por invitarme a tu programa maravilloso que me encanta y la verdad es que es un honor y un placer compartir contigo y con todas las personas que vayan a escucharlo ahora o en el futuro. Con Carolina habíamos agendado hace meses esta charla y nos han surgido infinitas dificultades, pero aquí estamos como dos buenas enfocadoras de objetivos. Carolina también estuvo en nuestra comunidad, en los live de Instagram, compartiendo su historia también hace unos meses, así que ya formas parte de nuestra comunidad de mujeres con historias para contar, pero hoy estás como profesional, como médico, como terapeuta y como otras Ujú. muchas cosas para tratar un tema que es muy preocupante porque puede llegar a estados graves de salud, como es Mm, el tema de la alimentación, ¿no? Y el tema hoy es los adolescentes y su relación con la comida. eso Pero es. antes de entrar y de entrar ya de lleno, preséntate, Caro. Bueno, Exactamente, ¿quién eres como profesional? ¿Qué labor profesional estás desempeñando en estos momentos? bueno, yo soy Carolina, soy médico de familia y soy infectóloga, y he tenido muchas posibilidades de trabajar con personas tratando este tema, ¿no? De conductas alimentarias, de trastornos de conductas alimentarias, eh, con lo cual he podido vivir muy de cerca todo este trastorno.
Me gusta decir que soy médico, me gusta decir que soy médico, que soy sanadora en general, porque realmente amo la medicina y amo ayudar a las personas, con lo cual mi enfoque siempre es un enfoque que busca mirar a la totalidad, a la integridad del ser humano, ¿no? En este caso vamos a abordar un tema muy concreto, que son los trastornos de la conducta alimentaria, más particularmente en una franja etaria que es la adolescencia. Eh, pero bueno, soy muchísimo más que eso, realmente. Y me encanta contribuir a quienes lo elijan. Bien, hoy trae chicha, como se dice aquí en España, trae chicha el tema, hay mucha tela que cortar. Hoy sí. Eh, Carolina, estábamos en la previa preparando la entrevista, viendo cómo la enfocábamos, que era como teníamos muchas ideas, pero no nos queríamos perder y queríamos ir al grano, al menos en esta primera, que quizás podamos de aquí sacar alguna otra más específica con este tema, pero decíamos que lo importante que es tomar conciencia a nivel general, ¿no? Ya no solamente en la adolescencia, sino a nivel general de cómo me relaciono con la comida es como me relaciono también con la vida, ¿no? ¿Qué significa esta metáfora cuando decimos esta frase? Exactamente. Fíjate, Mar, que es más allá de una metáfora, porque es realmente así, ¿no? O sea, la relación con la comida es un reflejo, es un espejo de la relación que tenemos con nuestra propia vida y con los permisos que nos damos para vivir. El permiso para la nutrición es el permiso para tomar la vida y para disfrutar la vida. El permiso para alimentarte es el permiso para gozar de la vida, ¿no? Y va más allá de una metáfora, es realmente una relación que psicológicamente se establece en el ser humano de forma instintiva, desde que empezamos realmente a nutrirnos a través del cuerpo de nuestra madre, ¿no? Siempre hay un vínculo entre la comida y la vida, más allá de que evidentemente si no comes, pues te vas a morir de hambre, eso lo puede entender cualquier persona, pero vamos a ir un poquito más profunda en esta relación, porque realmente para abordar estos trastornos de conducta alimentaria, sea por exceso, sea por disminución de ingesta, inevitablemente están representando, yo diría, la parte visible del iceberg, eh, lo que se muestra, ¿no? Cómo como, cómo no como. Y sin embargo, abajo está todo un tema donde se mezcla la emocionalidad, los sentimientos, las vivencias, ¿sí? Y esa es la forma en que, si te parece bien, vamos a ir abordando este Vamos a trastorno. ir partiendo cachitos del pastel, Tal cual. tajaditas, ¿no? Eso es. Trastornos de la conducta alimentaria. Por definición médica, ¿qué es lo que, Ujú. a qué se refiere como trastorno? ¿Qué se considera ya un trastorno y qué no es un trastorno? ¿O qué ítems hay que cumplir para que sea etiquetado como trastorno de la conducta alimentaria? Bueno, la definición para el trastorno de conducta alimentaria es cuando de forma involuntaria, ¿sí? La persona no puede regular, ¿sí? Fisiológicamente, armónicamente, aquello que está dispuesto a ingerir. Esta es una definición muy amplia de ese tipo de conductas. Lo que yo quiero transmitir es que hay un sufrimiento, hay un padecimiento. Impulsividad de comer más para tapar pues una preocupación, una obsesión, lo que sea emocional, ¿va por ahí? Sí, la distorsión de la imagen corporal es un componente que está presente en los trastornos de conducta alimentaria y por eso en el abordaje una de las cosas que siempre hacemos es que la persona nunca esté, digamos, nunca esté controlando el peso, porque sí que es verdad que hay rasgos de personalidad, y con esto no digo que seamos todos iguales, ni mucho menos, pero sí que hay rasgos que se comparten en las personas que padecen este tipo de trastornos, y tiene que ver esos rasgos de sobreexigencia. Generalmente son mujeres y hombres también, con rasgos que llevan a la sobreexigencia, al querer siempre, digamos, una perfección, ¿no? Una perfección. Entonces de ahí viene la distorsión de la imagen del cuerpo, ¿no? Intentar llegar a los cánones
de delgadez que ellos perciben como que son los que realmente son aceptados socialmente y por lo tanto a los que hay que llegar, aún digamos, a sabiendas de que esto puede estar provocando algún trastorno físico, ¿no? Alguna carencia, alguna enfermedad por carencia. Y por el otro lado, como muy bien decís, también está la deficiencia en cuanto a la percepción de la imagen corporal, como que no es suficiente y que está la sensación de tener que protegerse contra algo, alguien, ¿no? Acá entran, por supuesto, muchas figuras psicológicas, ¿no? Dentro de este campo. Y bueno, por una cosa o por otra, el cuerpo no se está considerando como algo que sea nuestro compañero, nuestro aliado en la vida, sino más bien algo que hay que modificar. Claro, es como Algo que no el se enemigo acepta. a cambiar o a batir, ¿no? Sea por un motivo o por otro, ¿no? Exacto, es la no aceptación del cuerpo, es como te decía, la punta del iceberg, en realidad. Totalmente. Es lo que se ve, pero no, lo que no se ve es mucho más grande, mucho más profundo y que varía también en cada caso. Estamos hablando aquí en términos generales, habría que ver cada caso de cada niño, de cada niña, de cada adolescente. Tengo entendido que los trastornos de conducta alimentaria hay más incidencia en mujeres que hombres, pero que también últimamente está subiendo el caso de los chicos. Sí, eso es correcto. Realmente, yo no sé si realmente la incidencia está aumentando o si antes pasaba más desapercibido, ¿no? Interesante también Porque esta mirada, claro. exactamente, porque unos cuantos años antes, digamos que era más la mujer, como el estereotipo, ¿no? De la mujer, pues, delgadita, la mujer frágil, la mujer, ¿no? Y el hombre como corpulento. Este es un estereotipo que está muy impregnado en la sociedad. Mm. Y ahora, poco a poco, yo creo que esto va cambiando, ¿no? O al menos esa es mi esperanza y esa es mi labor, que esto vaya cambiando de a poquito, ¿no? Pero sí que es verdad que se ven muchos hombres y no vamos a decir que son solamente jovencitos, ¿no? Después vamos a hablar un poquito más sobre cuánto De lo que pesa. queda y de lo que queda, ¿no? Cuando aparece Exacto. el trastorno de conducta alimentaria en edades de adolescentes, incluso también he escuchado que ya empieza a haber niñas de 10, 11 años en esa, claro, como la preadolescencia se ha avanzado, también empiezan a haber ya trastornos de conducta en edades infantiles, no de adolescentes, ¿no? Sí, Mar, exactamente. E incluso antes de los 10 años también, ¿eh? Porque esto va mucho de la mano con el concepto de la sociedad de, ¿cómo te puedo decir? Crecer rápido, tomar conductas que sean de atracción hacia el sexo opuesto, ¿no? Que resulten atractivas al sexo opuesto, por supuesto, con el cuerpo como bandera, ¿no? Y fíjate que, bueno, muchas veces esto uno lo puedes ver en diferentes programas, en diferentes redes, y se estimula a que las niñas y los niños, y estoy hablando de niños prepúberes, ¿sí? Equivale a decir que ni siquiera llegan a los 10 años muchas veces, ya comienzan, ¿no? Con este patrón de exigencia de me tengo que parecer a, o al revés, porque tanto puede ser por querer parecerse a un ideal como por rechazarlo, ¿no? O sea, los dos extremos, fíjate que en realidad es lo mismo. Tanto puede ser de que yo no quiera comer para parecer a un modelo, una modelo socialmente aceptable, socialmente victoriosa, vamos a decir, ¿sí? Como por rebeldía, digamos, de que no quiero eso, entonces me voy al otro extremo y tomo las conductas totalmente contrarias, con lo cual también deformo, entre comillas, mi cuerpo, ¿sí? Para ser la rebelde, para actuar en rebeldía y me voy al otro extremo. No, ¿Mm? no es lo que hago, sino desde qué lugar lo hago, ¿no? Exacto, siempre el que hago responde al desde qué lugar lo estoy haciendo. Eso Y sí, puede ser más, perdón, puede ser más o menos consciente. eso De es. eso también me gustaría decirlo, porque no es una cosa que todo el mundo tenga en conciencia y no es fácil muchas veces identificarlo. No es nada fácil, menos aún para el entorno cercano, porque la convivencia hace que sin darnos cuenta dejemos pasar muchos detalles, muchas situaciones, muchas alarmas, muchos warnings, ¿no?
que con el día a día y las ocupaciones realmente lo pasamos como algo como desapercibido. Eh, Tenemos varios factores, desde mi modo de observar la realidad y de interpretarla, desde mí, ¿vale? El Decir, factor redes sociales y estos estereotipos de belleza tan ujú, extremos que ya también los hombres lo tienen y también tienen que ajustarse a esos estereotipos masculinos. Luego correcto. también el automatismo en el que vivimos los adultos, en el Ujú, que vamos, pues trabajo, es como la agenda manda ujú, y los niños, actividades extraescolares para arriba, para abajo o con canguros, con bueno, familiares. ¿Qué nos ujú. perdemos los adultos en todo este tramado? ¿Qué nos perdemos los adultos de esas primeras señales que pueden estar apareciendo? Porque, por ejemplo, a Lo- lo mejor el niño no está con los padres, pero está con un monitor, está con un profesor, está con un abuelo, está con un tío, está con un responsable adulto, ¿no? Sí, es un responsable adulto que bajo mi punto de vista cumple la función de en ese momento velar por la protección del menor, ¿no? Evitar que pase a males mayores o que se caiga o tenga un accidente, estamos hablando de eso. Pero hay algo que bajo mi punto de vista es, ¿cómo te puedo decir? Es irreemplazable. Y lo que es irreemplazable es la mirada de papá y de mamá. Esa mirada es irreemplazable. Y yo sé que en la vida cotidiana no hay tiempo y como muy bien lo acabas de decir tú, eh, a veces la velocidad con que transcurre la vida y las ocupaciones parecen como que está todo bien, ¿sí? Pero la mirada, no nos olvidemos que la mirada de mamá, la mirada de papá, construyen la personalidad del niño e influyen en la personalidad del niño desde, vamos, incluso desde antes de nacer, ¿no? Todo aquello que el padre o la madre o el cuidador principal en caso de niños que no tengan padre y madre, ¿no? Aquellos que están asumiendo ese rol, por supuesto, ¿no? Todo aquello que, como miren al niño, dejan una impronta emocional en esa criatura, en ese ser humano chiquitito, vamos a decir, ¿sí? Y eso que no se ve, se palpa, se vibra, se siente, eso no es sustituible por el cuidado que le puede dar un monitor, una canguro, una actividad extraescolar. ¿Sí? Entonces, está en esa primera impronta donde muchas veces toman origen este tipo de trastornos. ¿Sí? Muchas veces la percepción, aquello que no se dice con palabras, ¿no? Pero que sin embargo los seres humanos somos como radares, ¿no? Captamos aquello que no se dice. Yo siempre digo que el cuerpo expresa aquello que la boca calla, ¿no? Entonces, en el cuerpo se ve lo que no digo por miedo, lo que no me atrevo a decir. Entonces, me lo guardo y todo eso se va enquistando como en un mare magnum de dolor. Y el dolor, finalmente, como hemos tenido otras charlas que han sido otros temas, pero este no es ajeno, porque también detrás del trastorno de conducta alimentaria hay un gran dolor. Hay una sensación de no valgo, una sensación de soy poco, sensación de no merezco, y acá viene otra vez la relación con la vida, ¿no? Claro. No merezco la vida. Y si no merezco la vida, me voy a hacer todo lo chiquito que pueda hacerme, ¿sí? O por el contrario, me puedo deformar tanto como para que nadie me mire, ¿sí? Porque está ese querer esconderse de la vida. Nos podemos esconder por exceso, ¿no? Para que no me miren o por defecto, ¿no? Desaparecer, ¿no? Desaparecer Exactamente. literalmente, el espacio que ocupo en el espacio en volumen, ¿no? Exactamente, siempre hay que tener en cuenta que son las dos caras de la misma moneda. Un trastorno de conducta alimentaria, como había dicho hace un ratito, es muy raro encontrarlo en forma pura, ¿no? O Claro, sea, ya no es aquello de es anorexia o es bulimia, queda como muy mezclado o va por ciclos también, ¿no? Lo que he ido pudiendo ver, exactamente, que exactamente. la propia persona puede pasar momentos o Sí, días de cero comer, restricción, o atracones y vomitar o laxantes. exacto, porque hay como un equilibrio que es muy frágil. Uno cuando, digamos, cuando la primera vez que una persona llega a la consulta con esta alarma, ¿no? De que se han dado cuenta en la familia, generalmente,
o a veces desde la escuela también, desde el colegio. También tengo muchos warnings de enfermeras que hacen muy bien el trabajo de salud y escuela, por ejemplo, ¿no? Entonces llegan chicas, chicos, ¿no? Con esta sensación de ¿qué pasó que estás perdiendo peso? ¿O qué pasó que estás ganando tanto peso? Y fíjate que nunca viene solamente el peso, siempre viene la retracción social o la hiperestimulación social, ¿ya? O sea, entonces, ¿dónde está el tema? Está en el equilibrio, y esta es otra palabra mágica dentro de lo que es los trastornos de conducta alimentaria, porque es como te decía, hay tanto perfeccionismo y tanto querer un ideal o bien rechazar todo de él, que esa barrera del equilibrio, ¿no? De la armonía, que no es ni esto ni lo otro, sino que puede serlo todo, eso es donde cuesta llegar. Te estoy escuchando lo de equilibrio y me viene como si las expectativas son que tengo que ser eso y yo no soy, me considero que no soy suficiente para lograrlo, tiro la toalla y entonces voy al exceso, ¿no? Total, ¿para qué, no? Se me ocurren como posibilidades. ¿Cuáles son los primeros síntomas que el adulto puede estar detectando? Vamos a dar algunos tips, si se puede, no lo sé, ¿eh? Para esas papás, esos mamás o esos adultos que nos están viendo, nos están escuchando o luego pueden ver la grabación, ¿no? Ujú. Sí, sí, perfecto, me parece genial esto. Mira, una de las cosas por las que yo recibo más consultas es por digamos, empiezan a ir mal en el cole, en el colegio, empieza a ver lo que entre comillas es fracaso escolar, ¿sí? Aunque a mí la palabra fracaso sabes que no me gusta, pero sí que es verdad que en el rendimiento, en la forma que se relacionan con sus amigos, por eso te digo que es una gran ayuda muchas veces desde las enfermeras de salud y escuela, ¿no? Chicos que de repente venían con un buen ritmo escolar y comienzan a fallar en muchas materias, muchas asignaturas, como si no les importara, comienzan a tener retraimiento social, es decir, dejan de ir a sus grupos de pertenencia, a sus grupos de amigos, dejan de hacer actividades grupales, por ejemplo, es como si perdieran el interés muchas veces, ¿no? En relacionarse, y al mismo tiempo puede pasar de que comience una actividad en las redes sociales o en los juegos, en videojuegos, actividades que son más en solitario, ¿sí? Equivale a decir que no están expuestos físicamente a la mirada del otro. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha actividad en redes sociales, pero que no me vean, ¿no? Esos son puntos como muy interesantes. Y otros es ir viendo las actitudes en casa, ¿no? Que no comen, aducen diferentes tipos de síntomas, que les duele la panza, que les duele la cabeza, que les viene la regla, que no tuvieron tiempo porque tuvieron que irse al club, que tienen que estudiar, irse a la casa de un amigo. Bueno, las excusas son múltiples, pero el tema es no comer en el caso de las restricciones, ¿no es cierto? O decir que lo comen luego, ¿no? Y comienzan, por ejemplo, un niño, una niña que siempre desayunaba, comienza a sentarle mal el desayuno. De repente, ¿no? Es decir, no, no, es que no me siento bien, no, no, es que... ¿Y qué pasa? Luego no comen, entonces se van saltando comidas, ¿no? O todo lo contrario. De repente a las 3 de la mañana se levantan y buscan comida y encuentras en su habitación pues paquetes de galletas, porque generalmente la apetencia generalmente suele ser mucho por lo dulce o por lo que se denomina vulgarmente comida chatarra, ¿no es cierto? Eh, entonces, ¿qué pasa? ¿Bajan de peso o bajan de peso de una forma como muy excesiva porque están muy estresados aparentemente con su vida, con sus actividades, etcétera? O todo lo contrario, el retraimiento hace que empiecen a ganar peso, ¿sí? Con lo cual también se empieza a ver desinterés, desinterés incluso por estar con su familia, desinterés por hacer cosas que antes querían, ¿Y el ¿no? aseo personal también se ve alterado? En el aseo personal entra dentro de este desinterés. Muchas veces sí. Es decir, eh, algunos exageran en el punto de que se están siempre mirando y siempre pesando, ese es otro, ¿no? O sea, siempre estar con la báscula, cada vez que salen de la ducha se pesan, a la mañana se pesan, a la tarde se pesan, ¿no? Siempre con la báscula presente. Y se miran, ¿no? Y se miran todos los días a ver si el pantalón les queda un poquito más grande, por ejemplo, ¿no? Esto sería como un caso, ¿no? De estar chequeando.
a ver cuántas calorías van a comer. Entonces también hay mucha gente jovencita, muchos adolescentes que miran la información nutricional, ¿no? Que tienen pues el paquete de galletas, el paquete de lo que sea que estén consumiendo, ¿no? Entonces hacen cálculos de cuánto puedo consumir, cuánto no, y cuánto por lo tanto tengo que gastar o quemar después. La actividad en los gimnasios o en los centros deportivos comienza a ser como sospechosamente excesiva, ¿no? Y hay un punto donde hay que prestar un poquito de atención a todo eso, ¿no? Y si nos vamos al exceso, ¿cuáles serían las conductas que aparecen? La dejadez, La dejadez en el aseo personal y el no querer ni siquiera muchas veces mirarse al espejo. Es decir, esto por es todo lo ejemplo, contrario, renuncian al mirarse. renuncian al mirarse e incluso, ¿cómo te puedo decir? Voy a poner el caso, por ejemplo, de alguien, no sé, una chica que ni se depila, por poner ¿no? Un Un aspecto, extremo. un extremo, ¿no? Quizás, ¿no? Pero siempre hay, en el caso del exceso, se ve mucho también el remordimiento y la culpa que los llevan a situaciones de mucha labilidad emocional. O sea, la labilidad emocional está en los dos extremos, ¿no? Los altibajos de estar entre muy feliz o aparentemente muy feliz y muy deprimido se ponen muy de manifiesto. ¿Sí? Va a picos, ¿no? Van a picos, ¿no? Entonces, incluso en los casos donde hay más exceso, digamos, uno puede ver que el adolescente pasa largas temporadas, por no decirte días enteros, muchas veces dentro de la habitación, sin querer tener contacto con nadie, en la cama, sin ducharse, ¿no? Es como un abandono, vamos a decir, entre comillas, de la propia persona. Carolina, y cuando ya acuden al médico porque, bueno, ya empieza el adulto a como a tal, ¿qué es lo que se ve como detonante? ¿O se llega a saber cuál ha sido, en qué momento, qué ha pasado, si ha pasado a nivel familiar, si le ha pasado algo a nivel individual, o simplemente aparece y ya está? Muchas veces llegan a la consulta, eso depende también del sistema de alarma que haya en el núcleo familiar o el núcleo social de ese niño o de esa niña. Muchas veces las niñas consultan y a veces consultan incluso en ginecología en primera instancia porque la regla desaparece o porque la regla no llega. O sea, o porque comienza a salir vello corporal donde antes no estaba, ¿no? Todo esto no quiero entrar en, digamos, palabrerías médicas, pero señales de que hormonalmente sí que se están habiendo cambios Hay que un no deberían estar desajuste, hay un presentes y hay un desajuste. desajuste. Correcto, ¿no? Esto es una forma muy frecuente, ¿no? De que llega al médico a través de una consulta donde no se sospecha que hay un trastorno de conducta alimentaria. O si no, el cansancio extremo es que la niña siempre está cansada, ¿no? Esto también pasa. O que el niño siempre está cansado, que el niño no está rindiendo, y fíjate la palabra que estoy usando, en el deporte que haga, básquet, por ejemplo, por ponerte cualquier ejemplo, ¿no? O sea, la consulta que cuando llegan al médico en estas franjas de la adolescencia, generalmente no se sospecha a priori que hay un trastorno de conducta alimentaria Está detrás. súper enmascarado. Está enmascarado para el adulto, pero cuando comienzas a hablar con el adolescente o la adolescente, te das cuenta de que ellos, no te digo que lo hagan a propósito, pero que sí hay una percepción de que hay algo que no está bien Que no está funcionando bien. y que no está funcionando, y cuando uno tiene la primera entrevista, que por cierto hay que tener una delicadeza y un respeto extremos, porque es una persona que está sufriendo y está sufriendo mucho, mucho. Esto hay que dejarlo bien marcado, realmente, ¿no? Entonces, la forma de acercarse hacia ellos nunca puede ser desde el no estás comiendo, ¿no? O ¿por qué adelgazaste tanto? ¿No? Porque eso es más juicio todavía Es para como ellos. desde la crítica, ¿no? Que es lo que suele pasar a Exacto, nivel familiar social, ¿no? Qué delgada estás, o qué gordo te has puesto, o qué feo exactamente. Y, estás como demacrada, ¿no? y no te olvides que lo que había dicho antes, ¿no? Es los rasgos que tienen las personas con estos trastornos suelen ser de mucho perfeccionismo, y donde se busca el perfeccionismo inevitablemente está el autojuicio, Totalmente. ¿no? Entonces son personas que, digamos, todo el tiempo se están juzgando ellos mismos,
de Y, tal forma que es mucho más cruel incluso que los juicios que se pueden recibir desde el entorno. y a nivel intelectual, ¿en qué medida quedan afectadas las funciones intelectuales como atención, concentración, capacidad de aprendizaje? ¿Se alteran también? Claro, por supuesto. Mira, yo siempre digo que el cuerpo es, para mí es el mejor invento del mundo, por ponerlo de una forma un poquito cómica, ¿no? Es decir, no me vengan con ordenadores ni con historias. El cuerpo es la máquina más perfecta que existe. Entonces, ante el bajo suministro energético, que significa los alimentos, ¿no? La nutrición, el cuerpo prioriza. O sea, y no voy a prestar atención en clase, me voy a dormir en clase porque mi corazón necesita seguir bombeando sangre. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Prioriza las funciones básicas. Por eso te comentaba que uno digamos, motivos de consulta es este bajo rendimiento escolar. Se duermen muchas veces en clase o se desmayan en una clase de educación física. ¿Sí? Entonces los papás, las mamás quizás crean que sea un problema de corazón y bueno, muchas veces hay una anemia brutal que está atrás de todo esto, ¿no? O hay una falta de nutrientes muy importante. Claro que los problemas de concentración, son los problemas de insomnio, los problemas de evacuación son También. muy importantes. Y vamos a Todas, un paso más allá. ¿Cómo afectan a las relaciones en casa, con los amigos, con si tienen novio, tienen novia? ¿En qué sentido la parte relacional queda afectada por los trastornos de conducta alimentaria? ¿Hay más agresividad? Qué es lo que suele manifestarse más? mira, eso también tiene mucho que ver con la personalidad de la persona en concreto, ¿cierto? Si es una persona tímida, vamos a suponer que sea más bien introvertida, se vuelve más introvertida. Es decir, siempre está la no exposición. Fíjate que, como te decía antes, el rechazo hacia la propia imagen corporal, que no deja de ser otra cosa que el rechazo hacia la propia vida, desde esa percepción de no válido, hace que las relaciones sociales se empobrezcan muchísimo, porque hay como que siempre estuviera el estigma de valgo poquito, valgo poco, ¿para qué? ¿No? Como El no juicio encontrar es, un sentido del para qué estoy aquí, ¿no? ¿para qué esto? Exacto, entonces muchas veces hay muchos adolescentes y ya te digo, no hago la distinción entre hombres y mujeres porque hay de los dos, hay realmente de los dos sexos, ya no va por sexo esto, ¿sí? Me comentabas recién o me preguntabas recién de las relaciones de pareja, ¿no? Las relaciones de novios o incluso de parejas un poquito más allá de la adolescencia, ¿no? Estas parejas, hay mucha dependencia, ¿no? Del otro, o sea, de la pareja, ¿no? Sobre todo en el caso de las personas más restrictivas, ¿no es cierto? Y también es una forma de llamar la atención, ¿no? O sea, es una gran llamada de atención. Un trastorno de conducta alimentaria, como te decía, está enmascarando, está dejando por abajo un terrible sufrimiento y una gran necesidad de pedir ayuda y no sé cómo. Y no sé cómo, porque hay algo que nos está expresando y aparece a través de este síntoma que es el trastorno de conducta alimentaria. ¿En qué medida el papá o la mamá, cuando empieza a detectar todo esto y se activa el protocolo, ¿no? de psicoterapia, incluso a veces hay que llegar a ingresar, ¿no? por riesgo de, Sí, salud, de peligro de muerte ya realmente o sí, de consecuencias graves para sí, sí, ese sí. chico o esa chica? Ujú, ¿En qué manera luego el adulto se autorregula y se autogestiona la culpa? Él tendría que haberme mm, dado cuenta. ¿De qué mm. manera esto pasa luego en el adulto factura? Bueno, los papás y las mamás de estos chicos, es verdad de que siempre hay mucha culpa de por medio, ¿sí? Em, Es difícil contestarte esta pregunta porque también depende mucho de la familia en concreto de quien estemos hablando. Personalmente me he encontrado con familias que es tan abrumadora la culpa que tienen por ver a sus hijos o a sus hijas en estas condiciones que tienden a no hacerse cargo de nada.
¿no? Es Es como no, decir, no sostengo, no puedo sostener. no puedo sostener esto y esto es la sociedad, esta es mi hija, este es el novio, este es el grupo de amigos, el colegio X, ¿no? Pero como algo con lo que ellos se desligan completamente, ¿no es cierto? Esto es un patrón que se ve muchas veces, incluso el padre o la madre o los dos, ¿no? Mutuamente, ¿no? A veces mutuamente, bueno, hay muchos, digamos, juegos de poder que se establecen ahí entre los padres a ver quién tiene la culpa de qué, ¿no es cierto? Ya te digo, hay gente que se desliga, como que el asunto no va con ellos, y hay otros padres y otras madres que todo lo contrario, ¿no? Es decir, que se involucran tanto en la culpa, ¿no? Y en no haberlo visto antes, ¿no? Que ellos mismos se victimizan. No sé si Sí, esto sí, sí, es si como queda que claro. giro la tortilla y Exacto. de mí lo que estoy viviendo a través de esto. Es exactamente. Y también te quiero comentar que cuando los trastornos de conducta alimentaria una persona puede pasar muchísimos años, por no decirte toda la vida, con trastornos de conducta alimentaria que nunca han sido detectados, Que ¿no? son como Esto es más muy sutiles, ¿no? importante. Que no son tan extremos. Porque aprenden a convivir socialmente, mira lo que te voy a decir, lo aprenden a regularlos ellos sin que esto haya llegado a ser ni tratado en terapia, Vamos a ni poner nada. ejemplos porque yo creo que puede ser muy interesante, ¿no? Mm. Yo creo que todo el mundo, pues yo misma incluso, ¿no? Puedo pensar, ostras, pues he tenido temporadas que a lo mejor he estado mascarando un trastorno de conducta por diferentes motivos, ¿no? ¿Qué conductas subyacen ahí que podrían hacer pensar que venimos de un trastorno de conducta alimentaria no diagnosticado, enmascarado y que pues en mi patrón de conducta suele aparecer determinadas patrones o determinadas actitudes con la comida? Bueno, puede ser con la comida y fíjate que también pasa a un segundo plano, porque como te decía, es tan el bagaje emocional que hay detrás de todo esto, que si ahora estamos hablando de un adulto que ha llegado a sus, vamos a poner 40 años, 50 años, con trastornos de conducta alimentaria que nunca fueron advertidos, ¿sí? Generalmente suelen tener patrones de humor bastante cambiantes, ¿sí? Esto que te decía en las relaciones de pareja, lo que te decía también con las relaciones laborales, del entorno, es como a veces como cuesta bastante poder, entre comillas, encajar, ¿no? Y más allá de que puede obedecer a un montón de otras situaciones, como ahora estamos tratando este tema de los trastornos de conducta alimentaria, la idea que yo quiero transmitir es que la comida, como te decía antes, la relación con la comida es un disparador y es la punta del iceberg, pero esto se puede arrastrar y enmascarar durante muchísimos años. Incluso son personas que forman familias, son personas que a su vez tienen hijos, ¿sí? Y no es nada extraño encontrarse que una adolescente, por ejemplo, llega a la consulta médica acompañando de su mamá y resulta que su mamá tenía un trastorno de conducta alimentaria que nunca fue tratado, nunca fue visto, ni siquiera sospechado. Pero ¿qué pasa? Como hablaba al principio de esa impronta que recibimos todos desde, vamos, desde la etapa embrionaria, esa niña, por poner un ejemplo, ¿sí? Ha estado recibiendo todos los inputs emocionales de esa mamá con ese trastorno de conducta alimentaria totalmente soterrado, totalmente olvidado, entre comillas, y o cuando la niña empieza la adolescencia, se lo muestra en espejo. Wow. Y esto es muy frecuente de ver. Se me viene ahora escuchándote el otro extremo, eso que está oculto, que yo tengo un hijo o tengo una hija y quiero que sean igual de perfectos como yo tengo la imagen de lo que tiene que ser y estoy Ujú. constantemente Exacto, machacando y cuidar la alimentación y no te engordes. exacto. Puede pasar también esto, ¿no? Puede pasar esto. Y Otra también manifestación de eso que subyace en mí que no estoy consciente de que tengo. exactamente. Y no nos olvidemos también de los varones. Los varones son muy sufridores en silencio. Y esto es una cosa que me encantaría remarcar bien, bien, bien. Porque los chicos que yo me he encontrado, los adolescentes, ¿sí? Generalmente, fíjate que casi todos son brillantes, brillantes, es decir, son tan perceptivos, tienen tanta percepción que todo eso que nadie les dice, ellos los captan.
los captan, lo incorporan, con el juicio incluido, por supuesto, ¿no? Claro. Pero yo, ¿por qué le digo que son sufridores en silencio? Porque la sociedad en general como que no le da lugar al sufrimiento al hombre, ¿no? A expresar el sufrimiento en el hombre, ¿no? El hombre tiene que mostrarse más bien duro, macho, etcétera, 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 ¿no? Y sin embargo, estos adolescentes son sufridores silenciosos, llevando dentro ese dolor y esa sensación de no soy suficiente para papá o no soy suficiente para mamá, ¿no? Entonces recurren al gimnasio a edades muy tempranas, comienzan a tomar suplementos vitamínicos y hormonales. Ojo acá, que sí que entramos de pleno en el tema médico, ¿no es cierto? Muchos de los cuales tienen consecuencias a mediano, corto y largo plazo, ¿cierto? Con Para tal de darle muscularse, ¿no? Que eso, están queriéndose muscular en una etapa que todavía exacto. están en la musculatura y la estructura osteoarticular en desarrollo y en evolución, en crecimiento. Exactamente, con las consecuencias que esto puede acarrear para ellos el día de mañana, ¿no? A todo nivel, tanto a nivel de fuerza muscular, resistencia muscular, como a nivel hormonal, disfunciones sexuales, ya que hay un largo etcétera, Eso ¿no? es. Pero también destacar los chicos cuánto sufren todo esto y no les está permitido decirlo, ¿no? Cuántos hacen abuso realmente de una actividad física como forma de estar encubriendo un trastorno de conducta alimentaria. Esto en los varones se ve mucho también, mucho. O sea, no solamente son las chicas las que se matan en el gimnasio, vamos a decir, sino cuántos varones hay que se matan haciendo actividades extraescolares, haciendo gimnasio, o incluso consumiendo sustancias para ocultar el hambre. Esa es otra cosa. Esta es otra cosa. Esta da para otro tema, para otra charla. Da para mucho, tal cual lo dijiste, da para mucho. Y a mí es un tema que me encanta porque realmente cuando hay un abordaje temprano, cuando hay un abordaje tanto del adolescente como de la familia, porque recalco, esto es un tema familiar. Es un tema familiar y el detonante es ese adolescente que está mostrando lo que trae. ¿Sí? Entonces, trabajar con estas familias, siempre desde el respeto y desde el lugar de que hay un dolor, como no me canso de decirlo, y la invitación a poder hacer una mirada hacia la vida de una forma diferente, porque finalmente esto es lo que contribuye a cambiar esa relación con la comida, comenzar a darse cuenta de que la relación con la propia vida puede cambiar. ¿De qué manera orientar a estos jóvenes a que tomen conciencia, porque al final de todo esto se resume una falta de autoestima y una desvalorización de la autoimagen? Es el Hay denominador mucho de eso. común, ¿no? Que está ese hilo ahí que sostiene estos trastornos, ¿no? ¿De qué manera conseguir, bien en charlas en los institutos, orientaciones, pues como estamos haciendo aquí, ¿no? Charlas que puedan aportar luz o puedan aportar claridad también a los adultos? ¿De qué manera podemos reducir bueno, estos trastornos o mejorar la calidad de vida de los chicos? Mira, yo una de las cosas que siempre me gusta hacer, e incluso los hago, yo tengo dos hijos, uno ya está bien entrado en la adolescencia y la otra está ya en la puertita, como quien dice, ¿no? Es hablar, 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 hablar. El diálogo, yo digo que es la base de muchas cosas para que no lleguen a extremos, ¿no? El diálogo sincero, ¿no? El diálogo del acercamiento al adolescente desde el aquí estoy y estoy para ti, estoy para escucharte, en qué te puedo contribuir, ¿sí? Desde un lugar de, ¿cómo te puedo decir? No desde el amiguismo, porque somos padres, no somos colegas, eso punto número uno, pero ser padre tampoco significa ser una autoridad en plan sargento, ¿no? Sino ser padre significa tengo las armas para ayudarte y pedir que el adolescente pueda dejarte entrar en su espacio, ¿no? Y esta confianza que se gana al adolescente es desde la sinceridad, porque ellos se dan cuenta enseguida
cuando algo es sincero y cuando algo pretende serlo y no lo es. Totalmente. Y es como responsabilidad del adulto crear ese espacio donde el adolescente se sienta seguro y en confianza para mostrar que está Sí, ocultando, ¿no? fíjate que acá hay una palabra mágica que se llama vulnerabilidad. Y cuando el papá, la mamá se muestran vulnerables frente a sus hijos, y vulnerable es decir, aquí estoy para ti, aquí estoy, puedo haber hecho cosas buenas, puedo haber hecho cosas malas, me puedo haber equivocado, pero vamos a afrontar esto juntos, porque aquí estoy para ti. Esa vulnerabilidad que hace que el padre y la madre se abran para recibir al adolescente herido, para tomar ese dolor junto con el adolescente y transitarlo juntos. ¿De qué manera? Hay muchas terapias. Eso ya cada uno lo podrá conversar de la forma en que mejor Se lo ajuste considere, a cada digamos. perfil, claro. Hay muchísimas maneras de poder afrontarlo, pero siempre fíjate que es una compañía. O sea, el papá, la mamá acompaña al adolescente, no lo juzga, no lo critica, no lo culpa, ¿sí? Sino que el abordaje ideal es el acompañamiento. ¿Sí? Tampoco es el amiguismo, el decir, bueno, haz lo que vos quieras porque yo te banco todo y está todo bien. No, 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 porque acá estamos dentro de Claro, lo ahí mismo. falta como la percepción que tiene el adolescente es que no está siendo contenido. Exacto, está a la deriva. O No hay sea, límites, no hay límites no hay límites. donde él pueda aferrarse, ¿no? Exacto, como Aunque no no hay le gusten, límites, ¿no? Aunque no le gusten, pero hay un límite donde aferrarse. exacto, si no hay límites, el adolescente tiende a desbordarse, ¿sí? Y aquello que le duele se desborda más todavía. Claro. A veces el dolor es tan profundo que, bueno, aquí entra otro tema que ya sé que no es el tema de hoy, pero tiene que ver con adicciones, ¿no es cierto? Ujú. Pero muchas veces los trastornos de conducta alimentaria están muy relacionadas con esto, muy relacionados, porque fíjate que son otra forma de evadirse, de no estar, o De no por exceso asumir, o por claro, ausencia, pero no estoy. totalmente, exactamente. ¿Mm? Y en ese momento, papá y mamá, el asumir la parte que me corresponde a mí como madre de Ujú, que hay en mí que está co-creando, ¿no? Este ujú, conflicto. ¿Cuánto ujú. nos cuesta a los adultos asumir esa responsabilidad? Mira, yo creo que eso es todo un punto, porque ¿qué pasa? Llegado a ese momento, no queda otra que mirar el propio dolor. El dolor de ese papá, de esa mamá, esas frustraciones, todo eso que guardó en esa caja de sastre ahí muy oculta y quizás durante muchísimo tiempo, ¿no? Lo que hablábamos antes. O sea, el trastorno de conducta alimentaria, cuando pasan muchos años y la persona crece y se desarrolla como ser humano, etcétera, etcétera, queda enquistado, ¿no? Y hay diferentes puntos que lo pueden poner otra vez sobre la mesa, ¿no? Pero generalmente como los patrones sociales van por el camino de la delgadez y etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Eso es lo que lleva a que muchas personas vivan restringiendo su vida, ¿sí? A los patrones sociales, no escuchan a su cuerpo y viven con estos trastornos de conducta alimentaria enquistados durante, pero te digo, años, Mar. Yo tengo pacientes que son abuelos y que algunos, como bien decías hace un rato, han requerido ingresos hospitalarios porque los trastornos de conducta alimentaria no solo atañen a la comida, no solamente tienen que ver con la relación con la comida, por supuesto que es el punto disparador, pero atrás de esto hay temas emocionales, psicológicos, no resueltos, que se buscan tapar porque generan muchísimo dolor y muchas veces no están las armas ni la disposición, las herramientas para poder gestionar este dolor, traspasarlo, sacar un aprendizaje y hacer de esto algo que finalmente nos enriquezca. Claro, lo que nos estás trayendo es que el adolescente que actualmente esté transitando un trastorno de conducta que no se acabe de diagnosticar o incluso diagnosticado, si no se Mm, acompaña y se realiza, aparte de todo el cuidado de salud física para que recupere pues, niveles de hormonas, de mm, vitaminas, de todos los nutrientes, tal, toda ujú. esa parte psicoemocional que pueda trascenderla para que no vaya haciendo esos picos o esos ciclos en los que vuelvan a aparecer los síntomas, entiendo, ¿no?
Mm. Sí, sí, seguro. O sea, aquí el tema es enfrentar al trastorno, mirarlo de frente. Eso cuesta mucho generalmente porque no me canso de repetir el enorme dolor que hay detrás. Esto cuesta mucho, pero una vez que esto se da este primer paso, que es el más difícil, ¿sí? Todo lo demás es más sencillo, ¿no? Porque el adolescente, cuando realmente comprende esto que le está pasando, ¿sí? Y desde las ayudas de profesionales puede empezar a gestionarlo, acompañado por sus padres de forma ideal, por su núcleo familiar, ¿no? El adolescente se da cuenta que puede elegir algo diferente para su vida, que no se tiene que quedar en este juicio y en este sufrimiento, en esta restricción, Qué ¿sí? importante esa expresión, puedo elegir algo diferente, ¿verdad? Cómo te permite inhalar y que se te llenen los pulmones de aire, ¿no? Es porque la idea es justamente mostrar a estos adolescentes en sufrimiento y también a sus familias que siempre se puede elegir otra cosa. Yo creo que acabamos con esta frase, ¿no? Porque es como broche de oro. Siempre se puede elegir otra forma, ¿no? Siempre hay opciones, ¿no? Siempre hay opciones, ¿no? Y cuando uno comienza a abrir estos espacios de dolor y acompañar a los adolescentes, a mí me gusta muchísimo, me gratifica muchísimo ir viendo las pequeñas cositas que se van ellos descubriendo en encontrar el placer, ¿no? Encontrar el placer en la vida es encontrar el gusto de vivir. Totalmente. Carolina Garro, gracias, porque es como ha sido como muchas cosas, ¿no? Sí. Creo que se podría hablar mucho más, pero creo que para hacer una primera mirada al trastorno de conducta alimentaria y de cómo los adolescentes se relacionan con la comida y cómo eso implica su relación con la propia vida, Ujú. creo que ha sido muy ilustrativo tu aporte. Carolina, Gracias. actualmente, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo te puede encontrar la gente? Las personas que te estén escuchando y y hayan dicho, yo quiero saber más, ¿cómo acompañas? ¿Desde qué lugar? ¿Dónde lo haces? ¿Haces Mira, presencial? ¿Haces online? ¿Qué estás haciendo? yo lo hago, generalmente lo hago online, a no ser que también lo puedo hacer en forma presencial para algunas personas que así lo prefieran, ¿sí? Entonces, bueno, después compartimos si querés mi correo electrónico, ¿sí? Yo prefiero hacerlo de esta manera, de momento, porque me gusta tener una atención personalizada, ¿no? Me gusta, realmente creo que cada persona, cada familia es un núcleo único y me gusta hacer algo, las consultas son muy personalizadas, por eso es que todavía no, digamos, no estoy en redes, no tengo todavía esta visualización. Eh, ya te dije que soy médico y esto me encanta, pero voy a dejar mi correo electrónico y quien Sí, tenga alguna duda, menciónalo y luego lo ponemos por escrito en el sí, chat. es carogarro@icloud.com. Ese es mi correo electrónico. carogarro@icloud.com. Luego lo vamos a Exacto, poner por escrito. Gracias, exactamente. Caro, por eso, por todo, por tu generosidad, por tu Gracias, Mar. sapiencia, por todo. Gracias, Mar. Gracias a ti por permitirme compartirlo y llegar a todas las personas que realmente están eligiendo abrazar la vida y gozar la vida. Y siempre, siempre elegimos, siempre podemos elegir. Siempre podemos elegir en la adolescencia. Hoy te quiero agradecer también a ti que nos has visto o nos vas a ver luego. Te quiero agradecer que nos sigas, que estés apoyando este espacio en la adolescencia y te invito a compartirlo con personas que estén en tu mundo, que estén en tu entorno, que tienen hijos o hijas adolescentes. Súmate al canal de YouTube de Mujeres con Historias para Contar. Allí encontrarás todas las entrevistas que hemos hecho en esta primera temporada de En la Adolescencia que está tocando a su fin. Esta es la penúltima entrevista con Carolina de esta primera temporada de En la Adolescencia. Estamos súper orgullosas, tanto la Asociación de Mujeres con Historias para Contar como el equipo que hemos llevado a cabo esta andadura, a mi querida Marta y a mi querida Kena, que forman parte del equipo de mujeres de En la Adolescencia, aquí en Mujeres con Historias para Contar. Y ahora sí, nos vamos. Gracias. Chao. Gracias. Adiós.